Ok, buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Brígido Rivera y vamos a introducir este curso sobre lingüística, obviamente trabajando los conceptos de lingüística, ver un poco cuál es su objeto de estudio, más o menos en cuántas ramas se divide y el tipo de contenidos que se van a trabajar durante este curso. Yo soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, también concluí los créditos de la maestría en lingüística hispánica, estoy en el proceso de titulación y vamos entonces a comenzar a trabajar con estos asuntos. Para ello vamos a trabajar con un mapa que iremos construyendo a lo largo de esta breve sesión y que yo ya tengo aquí empezado, ¿sí? Lo primero que tendríamos que comenzar a discutir es el concepto de lingüística. Para poder definir lo que es la lingüística, debemos tener un poco en cuenta cuál es el objeto de estudio de la lingüística. Como lo podemos ver aquí, la lingüística tiene como objeto de estudio la lengua, el lenguaje en general. Vamos a ver un poquito más a detalle este punto, pero podemos decir que en términos generales la lingüística es una disciplina que se encarga de estudiar el lenguaje humano o la lengua humana. No toda la lengua humana o no todo el lenguaje humano, porque hay veces que este concepto del lenguaje incluye o se abre un poco más a lo que conocemos como comunicación humana. Y la comunicación humana no solamente tiene que ver con el lenguaje, que sería lo que hablamos, lo que decimos, las palabras que usamos, las oraciones que construimos, sino también se refiere a veces a lenguaje no verbal, que sería la forma en que nos expresamos con las manos, con los gestos, etcétera. Y otro elemento que a mí me gusta denominar algo así como lenguaje cultural, ¿vale? Vamos a ver también en un momento que este lenguaje, que yo denomino cultural, es estudiado por una de las ramas en las que se divide la lingüística, pero ahorita vamos a esa parte. Entonces, la lingüística estudia el lenguaje humano y podemos verlo desde dos puntos de vista. Vamos a ver que existe algo que se denomina lingüística formal, o podríamos llamarlo lingüística formal, y otra rama que se denomina lingüística aplicada. Vamos a dibujar entonces aquí dos líneas y podemos hablar de un elemento formal, uh-huh, o una perspectiva de la lingüística formal y una perspectiva de la lingüística que sería aplicada. Vamos también un poco a ver cómo en realidad no son dos perspectivas que entren en conflicto o que sean diferentes entre sí. Bueno, son diferentes entre sí en el sentido de que van a enfocar su atención, podríamos llamarlo así, en diferentes facetas del lenguaje. Pero en realidad son dos ramas que si se trabajan juntas, en realidad pueden ser muy fructíferas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el lenguaje lo podemos ver desde un punto de vista como estructura, porque lo conocemos, sabemos que utilizamos palabras, utilizamos oraciones, utilizamos sonidos, y todo ello está estructurado, porque las oraciones que construimos deben tener un significado, un sentido, deben tener, eh, sí, un significado que es el que realmente genera el proceso de comunicación. Y digamos que en ese sentido, la lingüística formal se encargaría de estudiar solamente la estructura de la lengua, es decir, cómo se generan las oraciones, cómo se conforman las palabras, cómo tenemos hasta cierto punto almacenados los significados en nuestra cabeza. Em, no sé, cuáles son las características de esos significados. Hay muchas discusiones al respecto, cómo se construye el significado en nuestras cabezas, cómo está estructurado en realidad la sintaxis de una lengua, la gramática de una lengua, porque incluso la lingüística formal lo que nos ayuda es a determinar las características estructurales de cada una de las lenguas, y aquí ya vamos entrando un poquito al asunto de para qué sirve el lenguaje, este estudio de la lingüística en una disciplina como las lenguas extranjeras, mientras que existe otra perspectiva de la lingüística que mira al lenguaje como un lenguaje que sirve para comunicarse, ¿no? Y en ese sentido, esta perspectiva, que sería la lingüística aplicada, aquí pues aplicativa, pero lingüística aplicada,
que tiene como punto de vista el lenguaje como fenómeno de comunicación, la interacción. ¿Por qué yo me puedo entender con alguien de mi comunidad? ¿Por qué yo me puedo entender con mi vecino, con mi hermano? ¿Por qué a lo mejor me cuesta un poco más trabajo, un poco más de trabajo entenderme con alguien que vive en otro estado, con alguien que vive en otro país? Los elementos culturales que están alrededor de la comunicación, porque para que, por ejemplo, tú y yo nos podamos entender, eh, hasta cierto punto debemos compartir una determinada cultura, debemos estar eh, en una misma sintonía cultural que nos permita generar estos procesos de comunicación. Y es ahí donde vamos a comenzar a ver que la lingüística, a pesar de que su objeto de estudio tiene o su objeto de estudio es el lenguaje humano, la lengua humana, esta lengua se puede estudiar desde diferentes ángulos. Vamos a ir desmenuzando esto poco a poco. Vamos a empezar del más básico, que es el que podemos, quizás es el menos evidente cuando se le dice a alguien, vamos a estudiar el lenguaje desde esta perspectiva, como que no le queda muy claro por qué es tan importante estudiarlo desde esta primera perspectiva. Pero indudablemente cuando lo pensamos de manera, cuando lo pensamos de manera rápida o nos señalan este punto de vista del lenguaje, nos damos cuenta que efectivamente el lenguaje está conformado principalmente por sonidos, ¿no? Y en este sentido, la primera rama en la que podemos dividir la lingüística sería la fonética y la fonología. Que en términos generales, justamente tiene como esta característica o la fonética y la fonología enfocan sus energías, enfocan el estudio en la organización de los sonidos de una lengua. Dicho así, suena muy fácil, suena muy sencillo, pero en realidad es más complejo de lo que parece. No nos vamos a detener mucho en este punto, pero estudia los sonidos de la lengua, cómo se conforman los sonidos de una lengua, cuántos sonidos tiene una lengua, cómo esos sonidos se transforman cuando los producen los hablantes, porque nosotros como hablantes del español tenemos ciertas características fonéticas y fonológicas. De hecho, si lo pensamos, un ejercicio muy sencillo sería cómo nuestra musicalidad, la manera en la que hablamos nosotros en el centro del país, es muy diferente a la forma en la que hablan, por ejemplo, en el norte del país, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos ponen esta perspectiva de, claro, existen diferencias fonéticas y fonológicas, es decir, en términos del sonido, la pronunciación, que diferencian una región de otra, ¿no? Y ese sería como el primer gran punto de vista desde el que se puede estudiar la lengua. El siguiente, ya empezamos con términos estructurales, que sería, en este caso, la morfología. La morfología va a estudiar la conformación de las palabras, cómo es que las palabras se estructuran, ¿sí? A nosotros nos parece algo muy extraño porque nunca hemos visto al lenguaje desde este punto de vista. Vamos a ver que es en el siguiente nivel de estudio, que es en donde empiezan generalmente los cursos de español, y estos niveles fonética y fonología, morfología, siempre se dejan un poco de lado. Pero la morfología, pues lo que estudia es la estructura interna de las palabras. Y hasta cierto punto lo intuimos. Pensemos en los verbos en español, ¿no? Por ejemplo, cantar. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Si pensamos un poco en toda la conjugación del verbo cantar, nos vamos a dar cuenta que esas palabras tienen características en común. Por ejemplo, cant, ¿no? Que podríamos denominarlo la raíz morfológica de la palabra. Y a partir de esta raíz se van derivando todas las formas de las palabras. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan, etcétera. Y la morfología se encarga de estudiar justamente estos fenómenos, ¿no? Cómo es que dentro de una determinada lengua se estructuran las palabras, cuáles son las regularidades dentro de las palabras, las irregularidades dentro de las palabras. Y este es un nivel ya superior al de la fonética y la fonología, porque los sonidos en sí mismos no tienen significado,
pero ya cuando entramos al ámbito de los morfemas, que es la unidad mínima que se estudia en morfología, ya nos vamos a dar cuenta que sí existen significados asociados, vamos a decirlo así, a piezas lingüísticas que combinadas van a ir formando palabras. Y evidentemente, después de que tenemos formadas palabras, entramos al área de la sintaxis, ¿sí? Que sería la tercera rama de la lingüística formal. Aquí ya se va a acercar un poquito más a la aplicada porque ya no vamos a discutir mucho esto, pero ya hay diferentes perspectivas de la sintaxis que ya lo acercan al otro rubro. Pero de momento podemos decir que la sintaxis entra en el ámbito de lo formal. ¿Por qué? Porque la sintaxis se va a encargar de estudiar la forma en que se estructuran las oraciones, dicho de una manera muy sencilla. En realidad podemos hablar de la sintaxis de una manera más amplia, en el sentido de que la sintaxis también se encarga de la estructura de las frases, se puede encargar de la estructura de las oraciones, de estructuras más grandes como la sintaxis del discurso, aunque también esto ya se acerca más a la lingüística aplicada, pero en general se trata de eso. Y yo les comentaba justo que la educación de secundaria, preparatoria, empieza en estos niveles, porque aquí es donde ya se comienza a estudiar lo que vemos como gramática. Aquí ya nos vamos a encontrar con conceptos como sujeto, predicado, verbo, objeto directo, objeto indirecto, que son partes de la oración. O también, por ejemplo, cómo pueden funcionar las palabras dentro de la oración. Y de eso se va a encargar la sintaxis, de estudiar la conformación de las oraciones o de las frases a través de la combinatoria de las palabras. Vean cómo en general siempre se trata de combinaciones. Empezamos con combinación de sonidos, continuamos con combinación de morfemas para formar palabras y luego nos vamos a combinación de palabras para formar oraciones. Después, ya en este punto podemos decir que terminamos, entre comillas, con la estructura, porque después ya vienen ramas de la lingüística que todavía no tienen un estatus tan específico. Podríamos decir, están, por ejemplo, esta de, las que de la que voy a hablar a continuación, está un poco como en medio de las dos, que sería el estudio de la semántica. La semántica va a estudiar el significado de las palabras o el significado en general, porque también puede trabajarse el significado de las oraciones, el significado de las frases. Esto es muy evidente en frases del tipo, no sé, de momento no se me ocurre alguna en español, modismos, lo que denominamos modismos. Eh, Se me ocurre algo así como caminar a pie juntillas, ¿no? Y a pie juntillas es una frase que tiene un significado muy específico. Por ejemplo, caminar con pasos cortos y silenciosamente, ¿no? Ir a pie juntillas, ir como con temor, con miedo. Y entonces vamos a tener significados de palabras, significados de frases, significados de oraciones, y la semántica también en algún punto se va a encargar de o va a intentar encargarse de cómo se combinan las oraciones. Dentro de la semántica también existen muchas ramas, porque se puede enfocar desde lo formal en el sentido de cómo es que almacenamos los significados en las palabras, cómo el significado se relaciona con las cosas del mundo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué cuando digo mesa, todos entendemos que existe un objeto con determinadas características, una tabla, en términos generales, una tabla con 4 patas? ¿Qué rasgos compartimos? ¿Por qué cuando yo digo mesa, tú entiendes a lo que me refiero con mesa? ¿Cuál es el concepto que tienes tú en la cabeza de mesa? ¿Cuál es el concepto que tengo yo dentro de la cabeza de mesa? Etcétera. Hay otras ramas que ya se van un poco más a lo complejo, que sería cuáles son los procesos cognitivos o de pensamiento para formar significado. Para los que han leído alguna vez poesía, si es que lo han hecho, ahí es donde nos encontramos más con el fenómeno del significado, porque de pronto las metáforas, las figuras literarias, violentan el significado natural, entre comillas, de las palabras, y entonces podemos obtener estas figuras
tan expresivas de la literatura, ¿no? Que justamente van en este sentido de cómo fuerzan el significado para generar nuevos significados. Entonces, pero en general la semántica se encarga de esto. Y decimos que ya va un poco encaminado hacia lo aplicativo, porque ya nos vamos dando cuenta que cuando hablamos de significado, estamos hablando de cómo es posible que estas estructuras lingüísticas, estas oraciones, estas palabras, porten el significado y que además ese significado haga sentido en la interacción de los hablantes. Porque las palabras, tal y como yo las voy pronunciando, los sonidos, los morfemas, las oraciones, simplemente son material lingüístico, pero el significado está en la cabeza de los hablantes. Y los hablantes asocian ese significado a determinadas formas estructurales. Y es ahí donde entra el asunto del significado. A partir de aquí, sí ya vamos a entrar un poco al asunto de la aplicación. La siguiente rama sería la pragmática. La pragmática ya tiene que ver con elementos, este sí ya entra dentro del rubro definitivamente de la comunicación cultural o comunicación en muchos sentidos no verbal, porque ya entra en estos puntos o en estos asuntos de por qué yo puedo entender al hablante de mi comunidad. Porque, por ejemplo, a lo mejor con un amigo me puede entender mucho más rápido que con una persona desconocida, con la señora de la tienda, con alguien que me encuentro en la calle, porque con mi amigo comparto experiencias, comparto vivencias, comparto situaciones que han generado un bagaje cultural entre los dos, que en muchas ocasiones ya no necesito ni siquiera decir algo para que mi amigo lo entienda. Con una mirada basta, dicen, ¿no? Las parejas, ¿no? Las parejas han construido un contexto cultural tan propio dentro de su hogar que ya no va, que ya ni siquiera tienen que hablar para comunicarse. Una palabra, un gesto, genera todo un proceso comunicativo y la pragmática se encarga de estos asuntos. Claro, también en términos de lenguaje, porque el lenguaje también tiene mucho de esto, el lenguaje cultural sobre todo. Las metáforas que ocupa una sociedad tienen mucho de pragmática. La forma en la que una sociedad utiliza el lenguaje, por ejemplo, para hablar de manera informal, para hablar de manera formal, tienen mucho que ver con la pragmática porque no todos van a utilizar lo mismo, ¿sí? Entonces la pragmática ya está en este nivel cultural del que les hablaba al principio. Y por último, aunque no quiere decir que aquí sea todo, que esto sea todo, porque en realidad eh, hay otras ramas de la lingüística aplicada que tienen que ver más con el estudio de las lenguas extranjeras, pero que en este momento vamos a quedarnos hasta acá, porque si no el video se hace muy largo. Tendríamos el análisis del discurso, ¿no? El análisis del discurso. Que aquí sí ya estamos en un terreno muy, el término actual sería transdisciplinar, que quiere decir que estamos en un área del lenguaje en el que ya vamos a tener que hacer uso también de herramientas de otras disciplinas para poder entender de lo que estamos hablando. El análisis del discurso es quizá el área de la lingüística aplicada que más se acerca al estudio del lenguaje como proceso de comunicación, porque se va a basar en la presuposición, bueno, no en la presuposición, sino en el hecho que existe de que cuando nos hablamos, cuando nos comunicamos, lo hacemos a través de textos, de discursos, ¿vale? Y estos discursos están plagados de lo que conocemos como comunicación cultural. Están plagados de calificativos hacia el otro, de calificativos hacia mí. ¿Quién soy yo? Lo podemos ver a través del discurso, de los textos, o cómo me concibo yo desde la perspectiva de mi cabeza, es decir, cómo me configuro yo en el discurso y cómo configuro al otro dentro del discurso. Y esto tiene que ver con ámbitos como la política, las ideologías, los conflictos sociales,
eh, la forma en que se comunica uno a través de las canciones, de la literatura, aquí sí entra de lleno. Aquí en el análisis del discurso es donde quizá entronca más con el análisis literario, porque aquí ya lo podemos hacer, ¿no? Porque a nosotros nos puede comunicar de manera muy efectiva un poema que creó un mexicano, ¿por qué nos cuesta más trabajo a lo mejor conectar con un poema que haya creado un francés, ¿no? ¿Por qué nos cuesta todavía más trabajo conectar con un poema que a lo mejor haya escrito un chino, ¿no? Entonces, ya el análisis del discurso entra en este punto, ¿no? Filosofías de la cultura, el tipo de filosofías que hay en un discurso, porque claro, pensemos un poco en una sociedad como la nuestra, la mexicana, tenemos distintos grupos, ¿por qué de pronto a lo mejor un discurso liberal de un político liberal va a entrar en conflicto con el discurso de un político conservador? Y son dos personas en una misma cultura, pero con ideas diferentes, con ideologías diferentes, un político liberal y un político conservador. Y como los discursos, a pesar de que están utilizando el mismo idioma, los dos utilizan el español, van a entrar en conflicto porque los discursos se construyen desde perspectivas, ideologías, filosofías, vivencias completamente diferentes. Entonces, el análisis del discurso ya entra en este terreno de lo aplicativo. Y tenemos otras ramas, por ejemplo, en términos de la lingüística aplicada, lo que se conocería como el estudio de cómo se enseñan y cómo se aprenden segundas lenguas, lo que se suele denominar como L2. Las L2 son lo que denominamos como segundas lenguas. En realidad, ya desde aquí podemos decir que la lingüística es importantísima para el estudio de lenguas extranjeras porque nos permite, por ejemplo, comprender, pensemos en la fonética y la fonología, los inventarios de sonidos de una lengua como la del español, en contraste con una lengua como la del inglés. No son los mismos sonidos. Algunos van a coincidir, pero en general, muchas de las dificultades, por ejemplo, que tienen los alumnos en lenguas extranjeras que están estudiando inglés, en la pronunciación, tienen que ver con que no son conscientes de que existen sonidos diferentes en el español y sonidos diferentes en el inglés. Y que, por ejemplo, si queremos mejorar en la pronunciación del inglés, tenemos que enfocar nuestras energías en los sonidos que no tenemos en español, pero que sí existen en inglés. Lo mismo va a ocurrir con la morfología. Por ejemplo, en términos del inglés, pensemos en el español. En el español tenemos género y número para los adjetivos. Bonita, femenino singular. Bonitas, femenino plural. En inglés no tenemos ningún morfema que nos permita distinguir por género y por número. Todos los adjetivos van a tener solo una forma. En algunos casos va a haber dos formas, pero en general solo una forma y no tienen ni género ni número. A good boy and a good girl. Niña buena, niño bueno. Good boy, good girl. Y no tenemos ninguna diferencia en términos de la estructura. En la sintaxis, eh, vamos a, se ha estudiado mucho el asunto de que las lenguas tienen, por ejemplo, un determinado orden en el que acomodan las palabras. Y ese orden no va a ser el mismo para las lenguas, para todas las lenguas. Por ejemplo, nosotros en el español tenemos una estructura regular una estructura regular de las palabras que podemos decir que va sujeto, verbo y objeto, ¿no? Sujeto, verbo y objeto. Mi mamá, sujeto, comió, verbo, una manzana. Pero van a existir otras lenguas que, por ejemplo, pueden tener la estructura objeto, sujeto, verbo. En español sería algo así como una manzana, mi mamá comió. Para nosotros, a pesar de que podemos entenderlo, es muy extraño porque no es el orden natural que seguimos en español. Pero existen otras lenguas cuyo orden natural va a ser este. Y ese orden natural de esas lenguas va a sentirse bien, normal. Y cuando se le presente una estructura de este tipo, sujeto, verbo, objeto,
ellos lo van a escuchar raro, así como nosotros escuchamos esta otra estructura, ¿no? Entonces, en términos de la sintaxis, también es importante conocer cómo funciona la sintaxis, primero de nuestra lengua y luego de la otra, para poder entender las diferencias estructurales. En términos de la semántica, no me quiero detener ya mucho porque ya se hizo muy largo el video, pero es exactamente lo mismo. En semántica vamos a tener parcelas de significado, podríamos decirlo así. Hay que pensar en el significado como un campo, vamos a ponerlo así, como un campo, y los campos se dividen en terrenos. Una determinada cultura va a generar una división, por ejemplo, pensemos a lo mejor una cultura divide el campo en cuadrados y otra cultura lo va a dividir en triángulos. Y las parcelas de significado no van a ser las mismas. Ajá. Va a haber significados que vamos a poder configurar en español, pero que a lo mejor en otras lenguas van a requerir más palabras o van a requerir que se cree un concepto nuevo. Lo mismo ocurre al revés. Va a haber palabras o significados que se puedan estructurar en otra lengua, pero que no se puedan estructurar en español. Y por eso es tan importante también el estudio de la semántica. Lo mismo de la pragmática, o sea, y sobre todo aquí en pragmática y análisis del discurso, ya es extremo. Porque para que nosotros, bueno, ya esto ya sería como de hablantes expertos, o incluso ya aquí entraríamos en problemáticas de debemos generar inmersión para aprender una lengua, es decir, nos debemos ir a ese país para aprender la pragmática de esa lengua y podernos comunicar efectivamente. Aquí la respuesta sería sí y no, en general, ¿no? Pero digamos, ya la pragmática entraría dentro de este punto porque es como, ¿cuáles son los presupuestos culturales que yo debo aprender para poderme comunicar efectivamente en una determinada lengua? Yo conozco los míos porque yo me puedo comunicar con mi vecino, con mi hermano, con mis tíos, con mis papás, con mi mamá, con la gente que está a mi alrededor. Pero si yo me quiero mover a lo mejor a Inglaterra, me quiero mover a Estados Unidos, manejar el inglés y poder comunicarme efectivamente también va a implicar que yo necesito conocer ciertas reglas pragmáticas para desenvolverme adecuadamente. ¿Cómo me voy a referir a un vecino? ¿De qué manera le voy a hablar a un adulto? ¿De qué manera le voy a hablar a un niño? ¿De qué manera le voy a hablar a la autoridad? Puedo comunicarme de la misma manera, por ejemplo, con mi vecino. Yo sé que en mi tierra, en mi país, en mi comunidad, yo me puedo dirigir a mi vecino de una determinada manera. Pero es esa misma manera de dirigirme a mi vecino que yo puedo utilizar en otro país como Estados Unidos, ahí está la cuestión, ¿no? Y el análisis del discurso es evidente. No solamente hay diferencias internas entre los hablantes de un determinado lugar, es decir, pensemos en el ejemplo nuevamente de el liberal conservador, sino que además ya cuando nos metemos en otros terrenos de idioma, nos vamos a dar cuenta que aquí ya explota el asunto de la pragmática, porque pensemos en un liberal mexicano. Un liberal mexicano va a tener ciertas ideas, pero eso no quiere decir que el liberal mexicano va a tener las mismas ideas que el liberal estadounidense, ¿no? O que el liberal francés, o que el liberal de Inglaterra, o que el liberal en China. O sea, cada contexto, cada país, cada región va a configurar a su liberal, por decirlo de alguna manera, y esas diferencias entre uno y otro van a emerger en el discurso. Y claro, eso ya implica, por ejemplo, tener un conocimiento, un dominio completo de la lengua que se va a estudiar, tanto de la original, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Español. Yo quiero comparar el discurso de un mexicano liberal con el discurso de un chino liberal. Tengo que manejar el chino completamente y tengo que manejar la pragmática del chino, incluso en muchos sentidos, tengo que manejar discursos de la cultura china, filosofías, ideologías, historia de la cultura china, para entender cómo es que se configura el discurso del liberal chino en contraste con mi propio discurso o con el discurso del liberal mexicano, ¿sí? Entonces ya aquí nos damos cuenta de la importancia de la lingüística y luego además le sumamos esto de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas.
porque también existen muchas corrientes. ¿Cómo se adquiere una lengua? ¿Cómo la adquieren los niños? ¿Cómo la adquieren los adultos? Hay una diferencia entre cómo aprende un niño y cómo aprende un adulto. Si sí la hay, ¿por qué? ¿Cuáles son las mejores estrategias para que un adulto aprenda una L2? ¿Cuáles son las mejores estrategias para que un niño aprenda una L2? Como docentes, ¿qué tipo de perspectiva nos conviene tomar para enseñar el lenguaje, ¿no? Eh, También el asunto de las traducciones. Todo el apoyo lingüístico que se pueda tener para realizar una traducción es importantísimo, porque era lo que les decía, por ejemplo, hay una frase en un texto que significa una cosa que yo no puedo o no tengo palabras para decirlo en español. El traductor tiene que generar una estructura que pueda pasar ese significado a su propia lengua. Por ejemplo, quiere pasar un significado del inglés al español. ¿Cómo hago para que esa estructura lingüística del inglés, que no tiene un significado traducible o que no tiene, cuyo significado no se puede traducir al español, lo pueda yo transformar en una estructura en el español? Con más palabras, con menos palabras, con otros conceptos, pero que hasta cierto punto recuperen la intención del original, ¿sí? Y ahí es donde vienen las discusiones. Tenemos que traducir literalmente, tenemos que traducir el significado y no las palabras. ¿Qué es lo que se tiene que traducir? Y todo eso también está en el ámbito de la lingüística aplicada, ¿vale? Bueno, espero que hasta aquí todo haya quedado claro. Obviamente en el transcurso del curso, dependiendo de en qué área nos enfoquemos, por ejemplo, si a lo mejor nos enfocamos en fonética y fonología, nos vamos a enfocar en esa área, pero obviamente todas las demás ramas también se utilizan a lo largo del estudio de lenguas extranjeras o de la propia lengua, sobre todo de la propia lengua, porque generalmente es mucho más fácil entender una segunda lengua cuando aprendemos a entender la nuestra. Entonces, iremos viéndolo a lo largo del curso, iremos trabajando con estos conceptos y pues cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar por el foro, por la plataforma o incluso por mis medios de comunicación o los medios de comunicación que he puesto a su disposición, ¿no? Como son el WhatsApp o el correo electrónico. Pues nada, sin nada más que agregar, les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima. Bye.